media y lo que os comentaba, esta sesión informativa tiene sobre todo el objetivo de daros la mayor información posible para encarar el proceso de prácticas y para poder tener la información necesaria, sobre todo en sus primeros pasos, que son fundamentales. Voy a poner la presentación, así podéis ir viendo mientras os lo explico y creo que eso os va a ayudar también. Dame un segundo que... Vale. Bueno, pues lo que os decía, esta es la parte fundamental del proceso, que es el punto de arranque, porque sin lo que vamos a ver esta tarde, sin arrancar con ello, pues tendremos probablemente más dificultades. ¿Todo el mundo ve bien la presentación? ¿Alguna voz solidaria que diga si se ve bien? Se ve bien, se ve bien. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Pues arrancamos entonces. ¿De qué prácticas estamos hablando? Eso es lo primero que deberíamos de tener claro, porque como sabéis, y estoy seguro que muchas y muchos de vosotros habéis escuchado hablar de las prácticas y de la posibilidad de hacer prácticas. Si bien en la facultad hay varias maneras de hacer prácticas. Hay algunas prácticas que son externas a las titulaciones y que, por tanto, no son prácticas curriculares. Esas prácticas externas las gestiona otro organismo, no las gestiona la facultad, ¿de acuerdo? Las gestiona la Oficina de Prácticas Externas, su acrónimo es la OPE, y es una oficina que está vinculada al rectorado y son quienes van a gestionar estas prácticas. ¿De qué estamos hablando hoy? Pues las que no son... estas no son no curriculares, sino vamos a hablar de esas prácticas externas curriculares, es decir, aquellas que figuran como asignatura optativa en vuestro plan de estudios, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Cuando vayáis a pensar, vale, quiero hacer estas prácticas externas, tenéis primero que mirar si vuestra titulación, que bueno, es el caso, en las que y a continuación señalamos, tienen o no esa oferta de prácticas externas curriculares. Es muy importante que desde el principio penséis en estas prácticas externas curriculares como una asignatura optativa más. Es decir, cuando hablamos de estas prácticas, en verdad es una asignatura optativa, funciona igual, ¿de acuerdo? Vosotros os matriculáis, vosotras os matriculáis y cumplís la asignatura y tenéis los créditos correspondientes. Pero muy importante, y eso subrayarlo muy bien, son aquellas prácticas que aparecen y figuran en vuestros planes de estudios, como una asignatura más de prácticas optativa en los últimos años de la titulación. En el caso de antropología, ciencia política, relaciones internacionales y los dobles grados de sociología y relaciones en la rama de relaciones y el doble grado de derecho y ciencia política, esta asignatura de prácticas externas, ¿de acuerdo?, equivale a 18 créditos. Por tanto, eso tenerlo en cuenta porque equivaldría en verdad a 3 asignaturas cuatrimestrales, para que de alguna manera hagáis la equivalencia en créditos. Y en los grados de GAP y de sociología, más el doble grado de sociología y relaciones internacionales en su rama de sociología, vale 12 créditos, ¿de acuerdo? 12 créditos, por tanto, equivale a 2 asignaturas de cuatrimestrales del grado. Ese es el primer elemento informativo que tenéis que tener muy claro y muy en cuenta para saber, antes de nada, si os interesa o no hacer estas prácticas curriculares, que, como os digo, son prácticas que figuran en vuestros planes de estudio. Vale, ahora habéis decidido que os interesa, que, bueno, pues que os encaja porque os apetecería como parte de vuestro grado, como parte de vuestros estudios, os apetecería hacer pues unas prácticas que además tengan una serie de créditos que equivalen, como os decía, a 2 o 3 asignaturas y que consideráis que son parte importante para vuestra formación y que os gustaría además terminar el grado haciendo prácticas en una entidad pública o privada. Entonces, bueno, pues decís, vale, ahora entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tenéis que hacer comienza prácticamente en 15 días, en febrero, ¿de acuerdo? Si os interesa hacer las prácticas, el proceso empieza en febrero del curso anterior al que vais a hacer las prácticas. Es decir, este proceso que os vamos a contar hoy, que empieza ahora en febrero, es para hacer las prácticas el curso que viene, ¿de acuerdo? El curso 2021-2022. Pero, como os decía, empieza ahora en febrero. Es un proceso sencillo, por eso también la idea de ponéroslo gráficamente en el PowerPoint para que lo vayáis viendo,
pero hay que hacer paso a paso, ¿de acuerdo? No se puede saltar ninguno de los pasos y es obligatorio hacer todos y cada uno de ellos, porque si no, pues al final estaremos saltando un paso del proceso y eso hará pues que no podamos hacer la asignatura. Y como os decía al inicio, antes de poner a grabar la sesión, es muy importante que empecemos haciendo ese primer paso, que es la prescripción. Sin él, será imposible entonces hacer las prácticas, ¿de acuerdo? Para que tengáis la visión general, ese es el proceso, como podéis ver en la diapositiva, esos 5 pasos, ¿de acuerdo?, que engloban la asignatura de prácticas externas. La prescripción, que es la primera, que será del 1 al 15 de febrero, con un plazo de subsanación que ahora veremos qué significa, del 16 al 27 de febrero. Una segunda fase de admisión a partir del 2 de marzo, también veremos qué significa. Después la matriculación, que eso llegará en el periodo ordinario de matrícula, siempre que estéis admitidas o admitidos en las prácticas, y después, una vez ya matriculados de la asignatura, en JIPE, que es la plataforma, que también ahora hablaremos de ella, donde os tendréis con la que os tendréis que familiarizar, puesto que desde la prescripción vais a tener que estar en contacto con esta plataforma, ahí, a partir de que os hayáis ya matriculado, podréis ver las ofertas de las entidades y, por último, una vez que seleccionéis una oferta de una entidad y os admiten, esto es muy importante, si la entidad nos admite, pues no podemos seguir dando pasos, pero si os admiten para hacer la práctica, entonces el vicedecanato de prácticas y la oficina de prácticas, junto a los responsables de la titulación, haremos el proceso para que se firme el anexo de prácticas, ¿de acuerdo? Eso, en todo caso, estas últimas fases no os agobiéis mucho. Lo que nos vamos a quedar hoy y lo más importante que quiero que hoy prestéis mucha atención es las primeras fases, la preinscripción y la admisión, ¿de acuerdo? Sobre todo la prescripción, que es lo que os va a dar paso a poder mostrar ese interés hacia la asignatura de prácticas y iniciar ese camino para luego matricularos cuando se abra el periodo pues, ordinario de matrícula. De acuerdo, lo que os decía, quiero hacer estas prácticas, me interesa, veo el proceso, creo que me apetece y además me cuadra, pero ahora, ¿por dónde empiezo? Pues lo que os decía, haciendo la prescripción. Este es el primer paso que vais a tener que dar. ¿Cómo haces la prescripción? Pues ahí os pongo el enlace de la plataforma JIPE, que es una plataforma de la Complutense, donde podéis, ¿de acuerdo?, gestionar y vais a hacer todo lo relativo a las prácticas externas curriculares. El primer paso, entonces, será acceder a esta plataforma y para ello, fundamental, importantísimo, por eso ahí en negrita, subrayarlo si luego cuando tengáis la presentación, ponerlo marcado, anotároslo en vuestro Google Calendar o donde queráis, del 1 al 15 de febrero hay que hacer este plazo de prescripción, ¿de acuerdo? Del 1 al 15, ni antes ni después, del 1 al 15 incluidos ambos días, ¿de acuerdo? Pero antes de nada, hay que preguntarse, ya hemos decidido que nos interesa, que queremos hacer prácticas externas, hemos decidido que vamos a hacer la prescripción, pero ojo, antes de iniciar la prescripción hay que hacer una pequeña parada y una pequeña reflexión para saber si cumplís los requisitos, ¿de acuerdo? No son muchos, no es muy difícil los requisitos. De hecho, estoy seguro que todas y todos podéis ya saber si podéis hacer o no la prescripción. ¿Qué es lo fundamental y cuáles son las condiciones que tenéis que cumplir para poder hacer esta prescripción de prácticas? Que a fecha 27 de febrero, ¿de acuerdo? 27 de febrero, y lo remarco porque a lo mejor a alguien le puede faltar algún detalle de los que vamos a ver, pero puesto que hay un periodo de exámenes abierto dentro de muy poco, quizá para el 27 de febrero, si os quedó, por ejemplo, una asignatura pendiente, para las condiciones que vamos a señalar ahora, y el 27 de febrero ya tenéis esas condiciones cumplidas, podéis, ¿de acuerdo?, ir adelante con la prescripción. Si no, no podréis, ¿de acuerdo? Eso es importante porque en ningún caso se puede hacer prácticas, se puede hacer la prescripción si no se cumple a fecha 27 de febrero con los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues mirad, para los grados de Antropología, Ciencia Política, GAP, Relaciones Internacionales y Sociología, los requisitos generales para estas 5 titulaciones, ¿de acuerdo?, son que tenéis que ser estudiantes matriculados en tercero en la fecha de preinscripción. Es decir, tendríais que estar ahora, todas y todos, matriculados en tercero para estos grados en la fecha de prescripción. Es decir, del 1, acordaros, al 15 de febrero. Y, ojo, importante esto, habiendo superado 120 créditos con todas las asignaturas básicas aprobadas.
Si tenéis como criterio general estos dos elementos en vuestro haber, es decir, estáis matriculados y matriculadas en tercero y habéis superado 120 créditos con todas las asignaturas básicas, entonces sois candidatas, candidatos para esa preselección. Podéis hacer la preinscripción de acuerdo a las prácticas. Pero, ojo, dos pequeñas especificaciones para el grado de GAP en su plan de 2010 y en su plan de 2018. En el plan de 2010 de GAP se requiere además, es decir, además de esas condiciones generales que hemos visto, haber superado entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria del año de la prescripción, es decir, este año presente, ¿de acuerdo? El año 2021 ya, estas asignaturas de tercero, Gobierno y Administración de las Comunidades Autónomas, Gobierno y Administración General y Gobierno y Administración Local. Es decir, para poder preinscribiros, si sois de la titulación del grado de GAP del Plan 2010, aparte de estar matriculados en tercero, de tener 120 créditos superados, con todas las asignaturas básicas aprobadas, tendríais que haber superado estas tres asignaturas. Y si sois del Plan 2018, se requiere, en este caso, haber aprobado entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria del presente año la asignatura de segundo a Administraciones Públicas Españolas. Es decir, en este caso, en el Plan 2018, la asignatura que tendríais que haber aprobado es esta de segundo, ¿de acuerdo? Administraciones Públicas Españolas. Eso para los grados. Ahora, para los dobles grados, en el caso de Derecho y Ciencia Política, tendréis que ser estudiantes matriculadas o matriculados en quinto, de acuerdo a la fecha de prescripción, es decir, en la actual, como os digo, año 2021, de este curso 2021, y además de estar matriculadas o matriculados en quinto, tendríais que haber superado, para poder hacer la prescripción, 180 créditos con todas las asignaturas básicas aprobadas. En el caso del doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales, parecido, estudiantes matriculados en cuarto, ¿de acuerdo? En cuarto y 180 créditos superados con todas las asignaturas básicas aprobadas. Estos serían los requisitos. Sin estos requisitos, como os digo, no podríais hacer la prescripción. Podríais hacerla al año que viene si cumplierais con los requisitos, pero este año, en este curso, no podríais hacerla. Os recuerdo, lo más importante es que, dependiendo en qué titulación estéis, penséis si estáis matriculados en el curso que se requiere, es decir, el tercero, quinto, cuarto, dependiendo el grado o el doble grado, y los créditos que habéis superado junto a si tenéis las asignaturas básicas aprobadas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un requisito fundamental. De acuerdo, vemos un paso más. Ya hemos decidido que nos interesa, en primer lugar, ya sabemos lo que son las prácticas externas curriculares, una asignatura optativa más de vuestro plan de estudios. Ya sabemos los créditos que ocupa, en algunos casos hemos visto que 18, en otros 12. Ya sabemos además que nos gusta, nos motiva y queremos hacer prácticas. Por tanto, vamos a hacer la prescripción. Y antes de dar la prescripción, nos hemos parado un momento a pensar y a mirar si cumplimos los requisitos. Los cumplimos. Perfecto. Pues vamos adelante, un paso más. Cumplo los requisitos y ahora, ¿cómo hago entonces la prescripción? ¿Cómo me enfrento a este proceso? Pues mirad, es muy sencillo. Os lo digo, de verdad, no es un proceso difícil y hacer la prescripción tiene, pues, un primer paso, que es lo que ya os decía antes, que es acceder a la plataforma GIPE, que ahí os pongo también de nuevo el enlace, a través de la página web, de la web de la Complutense, pero en concreto en ese enlace que os pongo y, como os digo, va a ser vuestra mejor amiga porque vais a tener que estar en contacto, ¿no?, frecuente con la plataforma. Espero que al final la acabéis hasta cogiendo cariño, ¿no?, a la plataforma GIPE, que es la que os permitirá, pues, hacer la prescripción y después os va a permitir seguir con todo el proceso en caso de que seáis admitidas o admitidos para la oferta de prácticas y para poder, pues bueno, luego hacer las memorias, ¿no?, que tendréis que hacer después, pero de eso no os quiero hablar hoy para no saturaros con demasiada información en esta sesión informativa. Por tanto, accedemos a la plataforma GIPE y ahí rellenamos los datos que nos vaya solicitando la aplicación. Pues os saldrá un formulario y vais rellenando los datos que os piden, nada complicado, ya lo vais a ver, pues es prácticamente la información general y casi os diría, casi hasta de sentido común que se puede pedir para estos casos y para tener, pues, registrada vuestra solicitud de preinscripción. Y, eso sí, importante, junto a rellenar los datos de la aplicación, tenéis de forma pues, obligatoria para poder aportar la documentación que se requiere para esta prescripción,
que añadir dos cosas, ¿de acuerdo? Dos archivos que tendrán que estar pues, subidos a la plataforma, que son, el primero, una copia de vuestro expediente académico. Que nadie se preocupe, que nadie se líe, este expediente académico lo encontráis en GEA, ¿de acuerdo? Os vais a GEA, a vuestro GEA, y ahí buscáis dónde está vuestro expediente académico, en el cual figure las notas medias de las asignaturas que habéis cursado y la nota media definitiva de lo que habéis cursado hasta ese momento, ¿de acuerdo? Lo descargáis y lo añadís en la plataforma GIPE. Una cuestión importante, porque otros años sé que ha pasado, no vayáis a secretaría a pedir el expediente académico. ¿Por qué os lo digo? Porque cuando se pide en secretaría el expediente académico, generalmente os van a cobrar también. Es un proceso administrativo y supone unas tasas. Entonces, pues hombre, obviamente nuestra intención pues es que no tengáis, faltaría más, ¿no? Tengáis que hacer un coste económico para hacer este proceso de prescripción. Por tanto, lo que os digo, id a GEA, ahí podéis extraer el expediente académico sin ningún problema y después pues lo subís a la plataforma de GIPE. Y el segundo documento que tenéis que añadir es vuestro currículum vitae en formato Europass, ¿de acuerdo? Es un formato generalizado, es prácticamente el formato más extendido de currículum y, bueno, pues si alguien tiene dudas de cómo se hace un currículum en formato Europass o quiere conseguir el propio formato Europass, pues mirad, muy sencillo, os vais a Google y tecleáis currículum vitae Europass y ahí vais a encontrar el modelo y lo vais a rellenar sin ningún problema. Y estos dos documentos, por favor, en este proceso de prescripción han de estar subidos, junto a vuestros datos personales en la aplicación, ¿de acuerdo? Estos dos documentos. Ahora, ya habéis hecho la prescripción, pero la habéis hecho del 1 al 15 de febrero, por favor, importante. Como os digo, fuera de ese plazo será imposible. Hemos hecho la prescripción, pero ahora habéis recibido un mensaje del responsable o de la responsable de prácticas de vuestra titulación que os está diciendo que os falta algún documento. Bueno, que no cunda el pánico, ¿de acuerdo? Que es posible arreglarlo, que es posible todavía, pues, aportar ese documento. Imaginaros, por lo que sea, se os ha olvidado uno de los dos documentos obligatorios. Por lo que sea, habéis subido el currículum en otro formato. Por lo que sea, ha faltado, pues, en el expediente académico la nota media porque al pasarlo subisteis una página y se os olvidó la segunda. Bueno, hay múltiples, contingencias que pueden ocurrir y, bueno, la idea para ello es que si os falta algún documento en el pasado el plazo de prescripción del 1 al 15 de febrero, pues que tengáis una posibilidad de unos días para subsanar y poder, pues, añadir aquellos documentos que os falten o aquella información que no incluiste en su momento y que, por los motivos que fueran, pues por un error, un despiste, y que podáis subirlo. Entonces, existe lo que se llama un plazo de subsanación, es decir, un plazo que, pasado el plazo oficial abierto, os va a permitir añadir documentación adicional, ¿de acuerdo? Este plazo de subsanación es del 16 al 27 de febrero, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos hecho la prescripción del 1 al 15, pero, error, se me ha olvidado subir un documento y no me he dado cuenta. El responsable o la responsable de prácticas de tu titulación te va a escribir, te va a decir, oye, que se te ha olvidado subir tal documento, súbelo por favor, porque si no, no vamos a poder tener en cuenta tu prescripción. Entonces, no cunda el pánico, lo podéis subir en ese plazo, del 16 al 27 de febrero, ¿de acuerdo? Ya está hecho, ya lo subís, no pasa nada. Si del 1 al 15 lo hicisteis todo perfecto y añadisteis todo, pues no vais a recibir ningún email ni vais a recibir más informaciones porque ya lo habéis hecho. Está perfecto, ya habéis hecho la prescripción y no hay problema. Ahora, ya está toda la información subida correctamente. ¿Y ahora qué? ¿Ya puedo hacer prácticas? No. ¿Por qué? Porque aquí hay un proceso previo. Es decir, vosotros hacéis una preinscripción. Es decir, estáis de alguna manera, como, bueno, sucede también en otras asignaturas, ¿no? Estáis de alguna manera, entre comillas, presentando vuestra candidatura para hacer la asignatura de prácticas. Ahora, puede suceder que el resultado sea múltiple. Pueden darse 4 situaciones. Ahora os explicaré en base a qué criterios pueden darse estas 4 situaciones. Pero que sepáis que a partir del 2 de marzo, es decir, una vez ya pasada el periodo
de prescripción y el periodo de subsanación, a partir de esta fecha, el 2 de marzo, vais a poder ingresar en vuestra mejor amiga HIPE y ver el resultado de vuestra prescripción. ¿Qué sucede ahora? Pues que vais a encontrar una de estas 4 situaciones. La primera, bueno, la mejor, y ya os doy la enhorabuena a aquellas personas que estéis admitidas o admitidos, pues va a suceder que os va a asegurar que estéis admitidos para poder luego hacer la matrícula de prácticas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando estéis admitidos en la asignatura de prácticas, por tanto, cuando se abra el plazo ordinario de matriculación, esto será cuando se abre, ¿de acuerdo?, la matriculación para el próximo curso, pues cuando os vayáis a matricular de las prácticas, perdón, de las asignaturas, pues os matriculáis de la asignatura de prácticas externas como una más, ¿de acuerdo? Sin problema. Entonces, ¿que os vais a matricular del 4º año? Bueno, pues ya sabéis, para algunas titulaciones son 18 créditos, son el equivalente a 3 optativas y os matriculáis de la asignatura de prácticas. Y os matriculáis luego ya el resto de asignaturas que queráis, de los TFGs y demás, ¿de acuerdo? Pero, de alguna manera, es el mejor escenario, porque estáis admitidos y pues os podéis matricular de la asignatura de prácticas sin mayor problema. Segundo supuesto, ¿qué puede suceder? Pues que estés admitido condicionado. ¿Qué significa esto? Porque puede llevar a equívoco y por eso me interesa también que lo tengamos claro. Pues mirad, cuando queréis hacer la prescripción, lo normal es que digas, bueno, yo quiero hacer la prescripción y porque estoy interesado en hacer la asignatura de prácticas. Pero cuando lo hagáis, vais a ver una posibilidad en HIPE que os dice que también podéis hacer una autopropuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que podéis hacer la prescripción a la asignatura de prácticas externas, no para después ver qué ofertas hay y elegir una oferta a ver si la entidad luego también os admite, sino desde el principio del proceso vais a decir, bueno, yo quiero hacer la asignatura de prácticas externas, hago la prescripción, pero además hago una autopropuesta. Es decir, propongo un convenio nuevo con una entidad que no tiene convenio con la Complutense y en la cual a mí me interesaría hacer las prácticas, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis claro, que suponga esas prácticas un convenio nuevo. Es decir, si, por ejemplo, os interesa una entidad concreta en la que habéis contactado con alguien de la entidad y queréis, de alguna manera, decir, bueno, pues yo quiero hacer las prácticas, pero me gustaría hacerlos en esta entidad porque por su contenido o a lo que se dedica me interesa especialmente. Bueno, tendríais primero que ver, antes de nada, si esa entidad tiene o no convenio con la Complutense. ¿Que no tiene convenio? Vale, perfecto. Primer paso. Entonces, ¿que a la entidad le interesa que hagáis prácticas? Perfecto. Pues entonces lo que tendréis que hacer cuando hagáis la prescripción y os señaléis la autopropuesta, vais a tener que señalar, de acuerdo, los datos del tutor de prácticas de la entidad, es decir, a la persona a la que habrá que luego que dirigirse para que a través de la oficina de prácticas y a través también de los propios servicios jurídicos puedan hacer el proceso de firma de un convenio. Entonces, yo aquí sí que os recomiendo que si elegís la autopropuesta estéis seguras o seguros de que esa entidad no tiene convenio con la Complutense y que después la entidad va a estar interesada, de acuerdo, en firmar el convenio con la Complutense y así después vosotros podéis hacer las prácticas, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengáis bastante claro. De otra manera, no se podría. Es decir, si proponéis un convenio y luego resulta que si había convenio y la entidad ofrece, pues bueno, no podéis hacer la autopropuesta porque ya la entidad está ofreciendo prácticas. O a lo mejor ofrecéis un autoconvenio, una autopropuesta, pero resulta que la entidad se echa para atrás, pues entonces tampoco podríamos seguir adelante. Entonces, primero, antes de nada, aseguraros, por favor, de ese primer paso, aseguraros de que la entidad no tiene convenio con la Complutense y de que finalmente, después, una vez admitidos, por eso el condicionado, la entidad va a firmar el convenio con la Complutense. Eso ya, una vez que estuvierais admitidas o admitidos, pues ya os diríamos los pasos a seguir para que la entidad firmara el convenio con la Complutense. Todo eso va pautado, ¿de acuerdo? No os preocupéis, son procesos sencillos que tienen sus canales y que se harán de manera sencilla, ¿de acuerdo? No tiene grandes problemas. Después, el tercer supuesto. Ya hemos visto si estás admitida, admitido, ya hemos visto si estás admitida, admitido condicionado, sabiendo lo que es eso. El tercer elemento es lista de espera. Vaya, ¿no? Aquí es como
os habéis quedado ahí, no ha sido admitido, pero aún quedan posibilidades. Si alguien que ha sido admitido o admitido condicionado renuncia, entonces si has quedado en buen lugar del turno de turno en la lista de espera, podrías optar, de acuerdo, a ser admitida o admitido. Pero de entrada has quedado ahí en lista de espera, es decir, de entrada no estás admitida, no estás admitido. Pero bueno, siempre quedan posibilidades, ¿de acuerdo? Que nadie, si no está admitido o admitida, que nadie se nos venga abajo, que hay opciones, hay posibilidades de que si, bueno, la gente que ha sido admitida o admitido finalmente, por el motivo que sea, renuncia, pues en la lista de espera podéis subir turnos y podéis entonces acabar siendo admitidas o admitidos y podéis después, pues, seguir el proceso de matriculación tal y como lo comentábamos antes. Y el último, pues que estés rechazada o rechazado. Pues nada, pues ya está. Aquí ya no hay más que hacer. Ya has quedado fuera de esta prescripción, pues generalmente porque no cumples los requisitos o porque hubo mucha competencia y, bueno, pues incluso a la lista de espera ya era muy larga y al final pues o has quedado a la cola de la lista de espera o directamente pues has sido rechazada o rechazado, ¿de acuerdo? Pero generalmente la figura de rechazado suele, sobre todo, suceder cuando no has cumplido o no cumples con alguno de los requisitos. Entonces, importante, prescripción del 1 al 15 de febrero, plazo de subsanación del 16 al 27 de febrero, 2 de marzo sabemos el resultado de la prescripción con estas 4 situaciones. Y os preguntaréis, ¿y por qué soy admitida o estoy en lista de espera o soy rechazado o rechazada? Bueno, pues eso se debe a que seguimos unos criterios estrictos para la admisión, ¿de acuerdo? Son basados en vuestro expediente académico, básicamente, donde, bueno, pues lo que se va a analizar son los méritos que tenéis, es decir, la nota media que figura en vuestro expediente académico, siempre y cuando, claro, cumpláis con todos los requisitos en la fecha 27 de febrero que antes señalábamos, ¿de acuerdo? Si hay mucha competencia, pues claro, al final, ¿qué sucede? Pues que las personas con mayor expediente y nota media, pues son las personas que van a ser primero admitidas a la asignatura de prácticas y les va a salir ese resultado de admisión. Personas a lo mejor con menor expediente y en contextos de mucha competencia, pues quizá quedéis, lo que os decía antes, en esa lista de espera. Y esto se debe a que la asignatura de prácticas, como todas las asignaturas optativas, pues tiene un cupo máximo de matriculados, ¿de acuerdo? Que los grados de Antropología, Ciencia Política, GAP, y doble grado de Derecho y Ciencia Política, rama Ciencia Política, pues son 25 plazas de prácticas y 5 plazas de autopropuesta, es decir, aquellas propuestas que vosotros, cuando hacéis la prescripción, presentáis un convenio nuevo con una institución, lo que hablábamos antes, ¿no? De admitidos condicionados, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que son en total 30 plazas, pero distribuidas de esa manera, 25 plazas de prácticas y 5 de autopropuesta. Después, para los grados de Relaciones Internacionales y doble grado de Sociología y Relaciones, rama, ¿vale? Importante lo de las ramas en este doble grado, de Relaciones Internacionales, son 45 plazas de prácticas y 10 plazas de autopropuesta. Y en el grado de Sociología y doble grado de Relaciones, de Sociología y Relaciones, en la rama de Sociología son 30 plazas de prácticas y 5 plazas de autopropuesta. ¿De acuerdo? Ese es el motivo por el que no todo el mundo que hace la prescripción a veces es admitido. Pero no hay drama. Si cumplís los requisitos y lo queréis intentar, yo os animo a todas las personas, independientemente del expediente que tengáis, que hagáis la prescripción. Que os interese y que cumpláis los requisitos, claro está. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nunca sabemos cuántas personas se van a presentar o si al final hay gente que hace la prescripción y es admitida, pero luego, por lo que sea, no cumplió los requisitos y al final renunció. Es decir, bueno, yo creo que aquí el consejo que os lanzo es que no os desmoralicéis y que lo intentéis, porque además, bueno, estamos hablando de que en los grados, en buena parte de ellos son 30 plazas, en otros son 55 o son 35. Es decir, aquí lo importante es que hagáis bien el proceso de la prescripción, ¿de acuerdo? Con las fechas y con los documentos y a través de la plataforma GIPE que os señalaba antes. Pero una vez ya que sepáis cómo funciona, pues que sepáis cuáles son los criterios. No sé si alguien levantó la mano. No, vale, me ha sonado... Sí, yo. Sí, perdón. Sí, adelante. Buenas. Era Hola. solo para preguntar si solo se puede hacer una prescripción o, por ejemplo, puedes pedir por la rama de Relaciones Internacionales y también por la de Sociología. Gracias.
Vale. Pues, bueno, ahí entiendo que se puede hacer por las dos, no, por una rama, por una, sí. Ahí, Ángeles, te doy la palabra un momento. Ángeles Talavante, de la oficina de prácticas. Espera, a ver, Ángeles, que no se te oye por el micrófono. Un segundo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles, soy de la oficina de prácticas y los alumnos solo pueden realizar prácticas por una titulación, o sea, por una rama. No pueden hacer prácticas por las dos titulaciones, o eliges por relaciones o por sociología, porque solamente es una asignatura, es igual que una asignatura normal, entonces no puedes hacerla por las dos. Si no, ahí está Sira o Inge, si está conectada, que ellas te podrían decir que son las responsables de la titulación, pero solamente serían prácticas por una titulación. Sí, Gracias, pero Ángeles. lo que yo he querido entender es que la alumna ha preguntado si puede hacer la preinscripción por los dos lados. Claro, pero date cuenta una cosa es hacer las prácticas, otra cosa es hacer la preinscripción y luego renunciar a la que quiera. O sea, yo, por ejemplo, porque si la alumna hace la prescripción por dos, tú eres una responsable y Inge sería otra. Entonces, tú la puedes admitir y Inge la puede admitir. Entonces, estaría metida en dos procesos, o sea, en dos asignaturas. Tiene que elegir o bien la rama de relaciones o bien la rama de sociología. Claro, bueno, Elena, espero que hayamos respondido a la respuesta, pero bueno, la respuesta en ese caso entonces sería no, ¿de acuerdo? No por eso mismo, porque son dos procesos distintos, entonces lo que sí tendrías que hacer es ver las condiciones para una rama y para otra, para estar segura si las cumples en las dos, por si acaso la cumples en una y no en otra, ¿no? Y después, una vez que ves que cumples, pues también ver, bueno, pues por qué rama estás yendo, si es sociología o relaciones, porque cada una también tiene sus particularidades. Entonces, bueno, en ese sentido, pues que antes de dar el paso y de escoger una u otra, tener claridad de qué rama, por qué rama vas a ir y bueno, y de esa manera poder seguir el proceso. Vale, sigo. Luego, si queréis, estas dudas más puntuales, pues las podemos resolver. Veo que hay en el chat, antes os comentaba que por favor no usemos el chat por no generar demasiado ruido y puesto que yo estoy con la presentación, pues a veces no veo si entran mensajes. Si oigo lo de la mano, oigo el sonidito, ¿de acuerdo? Y eso me alerta de que alguien planteó alguna pregunta. Esos sean, de acuerdo, los criterios para la admisión para que sepáis por qué sois admitidas, rechazadas o condicionados o en lista de espera. Ahora, ¿qué sucede? Porque ahora, claro, hacemos la prescripción y poner la situación. Entre el 1 y el 15 hacemos la prescripción. Después, hecha la prescripción, tenemos otros 15 días del 16 al 27 para hacer pues, lo que os decía antes, ¿no? Ese periodo de subsanación. Y a partir del 2 de marzo, en la plataforma GIPE, por favor, ahí os tenéis que ver para ver el resultado, pues tendréis el resultado. Y imaginaros, pues estáis admitidas y perfecto, vale, pues ahora por unos meses pues nos olvidamos un poco de las prácticas, en el sentido de que hasta que no haya que hacer la matrícula, hasta que no se abra el periodo ordinario de matriculación, pues no vais a tener que hacer más. Ahora, eso sí, a veces pasa que pasan meses y se os puede un poco olvidar, pues cuando llegue el momento de hacer la matrícula, decir, uy, ¿y ahora qué hago con las prácticas? Bueno, nada, matricularos con normalidad. Es decir, es una asignatura más en la que ya estáis admitidos después de haber hecho la prescripción y lo hacéis de la misma manera, exactamente igual que lo vais a hacer con el resto de asignaturas, como lo habéis hecho hasta ahora de todos los cursos, os matriculáis de la asignatura de prácticas con sus correspondientes créditos como una asignatura más, ¿de acuerdo? Perdón, que se me ha ido aquí. Ahora, hay una cuestión importante. Si habéis sido admitidos, llega el plazo de matriculación y no os matriculáis de la asignatura de prácticas, cuestión que, por favor, os recomiendo que no hagáis porque estáis, de alguna manera, perjudicando a vuestras compañeras y vuestros compañeros que han quedado en lista de espera y que están con la incertidumbre. Es decir, sí que os recomiendo que toda persona que inicie la prescripción, ¿de acuerdo?, la inicie porque quiere hacer prácticas externas curriculares, ¿de acuerdo? Si no, pues, por favor, no lo hagáis. Es decir, antes sí os alentaba hacer la prescripción, pero claro, suponiendo siempre que queréis hacer las prácticas. No, bueno, voy a hacer y no sé, no tengo claro y luego ya veré. Pues hombre, en ese caso
os recomiendo que no, para no fastidiar a compañeras y compañeros pues que tienen interés y que a lo mejor pues hasta el último momento no saben si van a poder hacer prácticas o no, y para intentar pues hombre, reducir ese periodo de incertidumbre de estos meses y bueno, pues que todo el mundo en la medida de lo posible en marzo ya sepa si está admitido o no, y después pues el momento en el que se hable el periodo de matriculación con el resto de asignaturas para el curso que viene, pues ya hacéis la matrícula normal. Pero bueno, pongamos que sucedió algo, un imprevisto, un cataclismo, otra de estas plagas bíblicas que nos parece que nos están cayendo estos 2 últimos años y decidís no hacer prácticas. Bueno, pues si no hacéis la matrícula se entiende entonces que las estáis rechazando y el responsable de prácticas de vuestra titulación os va a dar de baja en la plataforma GIPE, ¿de acuerdo? Eso sí, ahora, si ya os dan de baja porque habéis hecho la matrícula y no os habéis matriculado de las prácticas externas curriculares, pues ya está. Ya en ese sentido ya no podemos echar marcha atrás. Ya pues fuisteis admitidas, admitidos, pero no formalizasteis la matrícula, por tanto, bueno, pues ya la asignatura de prácticas no la cursaríais, ¿de acuerdo? Ahora, y esto ya en el periodo de matrícula. Esto ya estamos hablando de un plazo más lejano, ¿de acuerdo? Ya cuando ya estéis matriculados en el periodo oficial de matriculación, por tanto, esto no os agobiéis ahora, porque esto siempre y cuando hayáis sido admitidas o admitidos, lo importante, ¿de acuerdo? Es lo que hemos visto hasta ahora, periodo de prescripción. El plazo, la documentación a través de la plataforma, ¿de acuerdo? Y después ver el resultado de este proceso de prescripción, viendo si sois admitidas o no, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Esto ya es para después que sepáis, una vez que habéis hecho la matrícula, cómo funcionan un poco las prácticas, ¿de acuerdo? Pero esa parte segunda, como digo, ahora me interesa menos porque lo que me interesa sobre todo es lo que hemos visto hasta ahora. Que ahora, si tenéis dudas o cualquier cuestión, volvemos sobre ello, reincidimos sobre ello. Pero bueno, ya estáis matriculadas. Perfecto. Pues ahora, una vez que estéis ya matriculadas o matriculados, habéis formalizado la matrícula, ya en GIPE vais a poder empezar a ver las ofertas que se van subiendo en la titulación las distintas entidades, ¿de acuerdo? Cada persona, pues en su titulación verá qué entidades, qué ofertas se van subiendo y ahí veis si os interesa o no os interesa. Entonces, podréis seleccionar aquellas ofertas que os interesen, ¿de acuerdo? Eso sí, importante, el que veáis una oferta de prácticas y la seleccionéis no quiere decir que vais a hacer las prácticas en esa entidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor sois varias personas las que estáis interesadas en esa entidad, varias personas las que habéis señalado esa entidad y ahora la entidad tiene que decidir con quién se queda. Esto, bueno, pues ya sabéis, es un proceso también de concurrencia competitiva y ahí la entidad pues verá a qué estudiante pues le interesa más seleccionar por su perfil, su currículum, su nota media, etcétera. Y una vez que habéis sido elegidas o seleccionados por la entidad, ahí ya sí, ¿de acuerdo?, podemos plantearnos iniciar las prácticas. Para eso, una vez ya que estáis seleccionadas o seleccionados por la entidad, ¿de acuerdo?, entonces ahí sí podemos comenzar a tramitar el anexo de prácticas. Importantísimo, y esto sí que lo tenéis que subrayar en amarillo, de este amarillo bien chillón, ¿no?, de estos rotuladores iluminadores. Sin el anexo firmado y cumplimentado debidamente, ¿de acuerdo?, por vosotros o vosotras, el tutor de la entidad y por mí como vicedecano de prácticas, ¿de acuerdo?, sin este anexo, en ningún caso podréis empezar las prácticas curriculares externas. ¿Por qué? Porque esto es así. Porque de alguna manera este anexo de prácticas en el que se va a describir las horas que vais a hacer, en qué periodo, cuáles son las actividades, quién es vuestra tutora o vuestro tutor de entidad, vuestra tutora o vuestro tutor académico en prácticas, ¿de acuerdo? Es una especie, si queréis, de contrato que vais a tener con la entidad. Entonces, claro, de la misma manera que uno no empieza a trabajar en ninguna entidad sin un contrato previo, pues con las prácticas sucede exactamente lo mismo. Si no tenéis este anexo de prácticas cumplimentado y firmado por esas tres partes, vosotros mismos, por el tutor de la entidad y por mí, no podríais empezar las prácticas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque a veces sucede que hay personas que empiezan y dicen, no, si llevo 3 días, no hemos firmado el anexo. Entonces, esos 3 días no se contabilizan y la Complutense y la facultad no se hace responsable, ¿de acuerdo?, de lo que os pueda pasar. Es muy importante porque cuando firmáis un anexo de prácticas
hay una serie de condiciones y también de garantías. Y también tenéis un seguro escolar si sois menores de 28 años, ¿de acuerdo? Entonces es importante, por favor, que no empecéis nunca las prácticas sin tener el anexo firmado por las 3 partes. ¿Y cuándo podéis hacer las prácticas? Que esto es una cuestión. Bueno, pues mirad, hay una cosa que tenéis que tener clara. Las prácticas son una asignatura del segundo cuatrimestre. Entonces, la nota de prácticas no la vais a tener hasta que cierre la convocatoria, es decir, hasta que cierre el segundo cuatrimestre. Por tanto, será una nota que tendréis y figurará en vuestro expediente cuando se firmen las actas del segundo cuatrimestre del curso que viene, ¿de acuerdo? Ahora, eso no quita para que las prácticas las podáis hacer o bien en ese segundo cuatrimestre o en el primer cuatrimestre. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer, ya os digo, en el primero o en el segundo cuatrimestre, pero siempre la nota corresponderá al segundo cuatrimestre, ¿de acuerdo? No al primero, al segundo. Aunque la hagáis en el primero, da igual, irá al segundo. Y, eso sí, los estudiantes y las estudiantes del doble grado de Derecho y Ciencia Política, además, tienen la convocatoria de febrero y la extraordinaria de julio, ¿de acuerdo? Eso también para que las y los estudiantes de este doble grado lo tengáis en cuenta. Ahora, y con esto ya concluyo para no extenderme más, si tengo alguna duda, ¿a quién escribo? Durante el proceso, sobre todo ya una vez que hemos entrado, hemos encarrilado, ya somos admitidas, admitidos. Bueno, pues ahí vais a tener unos puntos focales que en verdad van a ser las personas a las que vais a tener de alguna manera que tener como referencia y que son responsables de las prácticas de vuestras titulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de qué titulación, hay una persona u otra responsable. Y ahora les daré la palabra a ellas y a ellos también para que, si no les conocéis, ya que son profesoras y profesores de la facultad y quizá en algún caso os han dado clase, pero si no es así, para que les pongáis cara y ahí os dejo los correos de prácticas de cada una y uno de ellos por si queréis escribirlos con alguna duda en algún momento del proceso. Pero que sepáis que en Antropología Social y Cultural es la profesora Almudena Cortés, ¿de acuerdo? En el grado de Ciencia Política, el profesor César Polo. En el grado de Gestión y Administración Pública, el profesor Juan Carlos Cuevas. En el doble grado de Sociología y Relaciones, rama Relaciones Internacionales, y en el grado de Relaciones Internacionales es la profesora Sira Ruiz. En el grado de Sociología y el doble grado de Sociología y Relaciones, rama Sociología, es la profesora Inge. Y en el doble grado, por último, de Derecho y Ciencias Políticas, es la profesora Elicia Cortés, ¿de acuerdo? Entonces, que tengáis ahí claro a qué personas van a ser, digamos, los responsables de prácticas y que van a ser la referencia en este proceso para vosotras y vosotros. En parte, serían como la profesora, el profesor de la asignatura, ¿de acuerdo? Pues que son, además, quien finalmente también van a hacer la evaluación a partir de la evaluación que os dé vuestro tutor de entidad, vuestro tutor académico y de las memorias que entreguéis. Pero esos aspectos ahora no quiero entrar en ellos para no generaros o daros demasiada información en esta sesión, porque lo que más me interesa en esta sesión es que sepamos en general cómo funciona el proceso, cuál es el primer paso, el fundamental si queremos hacer prácticas, ¿de acuerdo? Que es ese primer paso, os lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Para verlo, es el primer paso de preinscripción del 1 al 15 de febrero, con ese plazo de subsanación. Y después, bueno, pues a partir del 2 de marzo, quienes hayáis hecho la prescripción, tendréis un resultado. Dependiendo del resultado, pues ya sabéis, estaréis admitidas en lista de espera, condicionados o estaréis rechazados. Y después ya en el periodo ordinario de matrícula, haremos la matrícula y a partir de ahí el proceso, como os decía antes. Podréis ver las ofertas de las entidades y, por último, cuando sois seleccionadas o seleccionados por una entidad, podemos proceder a hacer el anexo de prácticas. Y volvemos aquí, ya me vuelvo aquí a ver en la pantalla. Este es un poco el resumen. Como os digo, bueno, lamento que bueno, al hacerlo virtual pierdo el feedback, ¿no? En directo, por así decirlo. Tampoco puedo ver vuestras caras, que eso siempre ayuda mucho para saber el nivel de perplejidad, ¿no? que tiene el proceso, si se ha entendido más o menos claro. Pero bueno, si tenéis alguna duda, por favor, no dejéis de plantearla, no dejéis de decirnos y, por supuesto, pues ahora es el momento también en este rato que tenemos. Si os parece, no sé si había alguna mano levantada antes de dar el paso a las personas responsables. Vale, veo varias manos levantadas. No sé si se corresponden todas ahora, pero bueno, yo digo, y si alguien
que ha levantado la mano no quiere hablar, pues nada, simplemente que lo diga, que lo tiene claro y baje la mano. Tengo una mano levantada de Nicole Alejandra Ravi. Nicole, sí. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. Vale, mi duda se plantea porque yo tengo ahora mismo, se supone que estoy admitida en la beca Erasmus de cuarto. Yo soy de Sociología. Entonces, mi beca Erasmus se supone que es para todo cuarto. Al menos yo la he pedido por curso completo. Entonces, ahí las prácticas directamente no las podría realizar o se realizarían en verano o tendría que elegir solo un cuatrimestre de Erasmus y después hacer las prácticas o cómo se podría hacer. En ese caso, las prácticas son prácticas Erasmus. Entonces, es necesario primero hacer una tramitación previa con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, porque tiene que firmar lo que se llama un Learning Agreement, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en ese caso habría que hacer ese trámite previo, tendrías que ponerte primero en contacto con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales para que a su vez se pongan en contacto con la oficina de Erasmus y una vez que esté aprobado ese Learning Agreement, podríamos proceder a ello, pero siempre y cuando también te autorice la persona responsable de prácticas de la titulación. ¿De acuerdo? O sea, es posible, pero tendría esos pasos. Tendría un añadido. No os líes mucho las personas que no estéis en esta situación para no generaros más ruido, pero bueno, en ese caso, Nicole, si quieres, escríbenos o escribe a la persona responsable de prácticas llegado el momento para poder hacerlo, pero que sepas, ¿de acuerdo?, que sí es posible. El proceso sería, eso sí, lo que te comentaba. Tendrías que hacer un paso previo de contacto con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y la firma de un Learning Agreement y después ya previa autorización del responsable de prácticas de la titulación, que debería de autorizarlo, es decir, porque si ve que no corresponde, pues no, y ya entonces nosotros lo gestionaríamos. Vale, ¿Sí? Perfecto. Muchas Venga, gracias. Nicole, a ti. Vale, te bajo la mano, eso sí, Nicole, para saber que ya está respondida. Vale, más manos. Juan Celdrán Palacios. Juan, adelante. Hola, buenas. Bueno. Yo soy del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas y es porque no me ha quedado del todo claro, esas 25 plazas que hay disponibles son para el grupo de Derecho y Ciencias Políticas o son también para otros grupos. Es que ha dicho un momento, hay 25 plazas y no me ha quedado claro si son para otras asignaturas o es decir, para todas las personas en general o solo para las personas del doble grado. Es decir, tú... no, vale, ya te entiendo. No. Tú como estudiante del doble grado de Derecho y Ciencia Política, en tu rama de Ciencia Política, el grupo que seáis, ahí se ofertan 25 plazas para tu doble grado, ¿de acuerdo?, en esa rama de Ciencia Política y 5 plazas de autopropuesta. Perfecto, muchas gracias. Venga, perfecto. Gracias, Juan. Pues más manos. Te bajo la mano, Juan. Alba del Río, por favor. Sí, buenas tardes. Hola, Alba. Mi duda era si, por ejemplo, en mi caso tengo una asignatura pendiente de segundo, entonces tengo 114 créditos. Y lo que quería saber es si los requisitos se tienen en cuenta a partir de que reciba las notas de este cuatrimestre o ya con los 2 años anteriores solamente. Es decir, si el 27 de febrero tú cumples los requisitos, entonces sí puedes hacer la prescripción. Pero si el 27 de febrero no tienes los requisitos que hemos visto antes de la titulación, entonces no podrías, ¿de acuerdo? Entonces todo depende de si a fecha 27 de febrero cumples con los requisitos. Si esa asignatura que tienes está aprobada y a la fecha 27 de febrero ya está aprobada y ya figura en tu expediente, entonces sí podrías. Vale, muchas gracias. Perfecto, Alba. Más, Isabel González. Sí, mi duda era Sí, Isabel. si en el periodo de matriculación, como has dicho el ordinario, que si el extraordinario, ya sea en julio o en septiembre, también se podría matricular de prácticas. No. No, ¿verdad, No. Ángeles? No. No. Si tienes que hacer la matrícula en septiembre, no te puedes matricular de prácticas. ¿Puedo hablar o...?
Sí, adelante. No, el alumno se matricula de la asignatura. Lo que tiene que ver que sea en el plazo ordinario y extraordinario es igual que una asignatura normal y corriente. Si es del doble grado, se dice, vamos, si los alumnos finalizan antes de febrero, tendrían la nota en febrero. Si es posterior a febrero, la nota tendría que ir en la siguiente convocatoria. Pero la matrícula es cuando tiene que realizar su matrícula en la asignatura del primero o del segundo cuatrimestre. Es que no sé, la asignatura del doble grado, no sé si está en el primero o en el segundo cuatrimestre. Sé que la convocatoria ordinaria la tienen en febrero. Entonces, si un alumno de prácticas finaliza sus prácticas antes de febrero, tendría la nota en febrero. Si finaliza posterior, tendría que ir en la siguiente convocatoria. Pero la matrícula no... Mi pregunta. Dime. Yo soy del grado de antropología, no sé Sí. nada. Y decía, no a la hora de hacer las prácticas, sino de matricularme. A mí pongamos que me admiten. Sí. Pero a mí... Tienes que matricularte cuando se te abre tu plazo de matrícula de todas las asignaturas y además, si estás admitida, tendrás opción a matricularte la de prácticas. Es que también se podría hacer en septiembre si a mí me toca matricularme en septiembre. Esa era la duda que tenía. Cuando tú te vayas a matricular, no sé si tú te matriculas en julio, te matriculas en septiembre, dependiendo de cada uno en el momento en el que se matricule, porque estos años de atrás iba por orden alfabético. Pues tú cuando te tengas que matricular, te tendrás que matricular de todas las asignaturas y aparte si estás admitida de la de prácticas. Pues perfecto, gracias. Vale, yo al principio tampoco lo había entendido, pero efectivamente, cuando tú tienes que matricularte en el periodo que se te abra a ti, pues te matriculas sin problema, ¿de acuerdo? Que ahí también yo al principio no entendía yo tampoco. Pero bueno, ya, si no ha quedado resuelta, por favor, nos lo señalas. Te bajo la mano igual para poder seguir de acuerdo y no despistarnos. Sandra Gil. Sandra, adelante, cuéntanos. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, perfecto. Vale, yo quería preguntar el tema de los convenios con la Complutense, ¿dónde se puede mirar? Pues yo creo que como tal no hay un registro público. Yo creo que lo mejor que puedes hacer en ese caso es preguntarle a la entidad. Preguntarle a la entidad si tiene convenio o no, o en todo caso quizá escribir a la OPE, lo que os decía antes, la Oficina de Prácticas Externas, pero no lo tienen, ¿no? No, deberían de ponerse en contacto con el responsable de prácticas. El responsable de prácticas sí que tiene acceso a saber si esa entidad tiene convenio o no. Mejor que a la OPE, el de la OPE que se olviden. Vale. Bueno, entonces, como tal, ya te digo, no hay un registro público que tú puedas verlo y, bueno, vía responsable de prácticas, entonces a lo mejor ahí sí podemos ir viendo si hay. Pero igualmente yo también te recomiendo que con la propia entidad pues lo plantees, ¿no? Antes de nada. Vale, tenía también otra pregunta. Sí. Cuando ya te han admitido que estás mirando ya las opciones dentro del GIPE, tengo entendido que solo puedes seleccionar 3 a la vez. No sé si eso es verdad o no. Sí. Entonces, tendrías que estar esperando a que te dijeran que sí y para luego poder seleccionar si no te seleccionan esa otra nueva. Sí, eso es. Importante, Sandra, no cuando estás admitido, cuando estás matriculada de la asignatura, ¿de acuerdo? Es decir, hasta que no estás matriculada no vas a poder ver las ofertas de prácticas. Es decir, y una vez, es decir, claro, obviamente previamente has tenido que estar admitida, pero ya estás matriculada y entonces ahí, en el momento que ya estás matriculada, la aplicación te va a dar la posibilidad ya de empezar a ver las ofertas. Y esto os lo digo también para que lo sepáis, las ofertas de prácticas no se suben al principio todas de golpe, sino a veces van subiendo, ¿de acuerdo? En el tiempo pues, en el que podéis hacer la selección. Entonces, pues bueno, ahí es lo de siempre, pues que uno puede seleccionar prácticas al principio y corre el riesgo de pues, que si luego sale otra que le hubiera apetecido más, pues si ya seleccionó, pues ya está, ya no puedes, ¿no? Y puede correr el riesgo de a la inversa, de que quieres esperar a otras prácticas a ver si viene alguna que te apetece más y luego pues no se da, ¿no? No llega a esa práctica que te gustaría. Pero bueno, en todo caso, pues lo que te señalaba Ángeles sería esa limitación, ¿de acuerdo? Porque si no, imaginaros, si pudierais seleccionar todas las ofertas, pues claro, al final sería un proceso pues que al final estaría saturado, ¿no? Porque todos los alumnos eligiendo todas las ofertas, pues no tiene tampoco sentido. Es verdad que consiste también en que vosotras y vosotros seleccionéis aquellas prácticas que más os interesan. Vale, entonces, pero luego tienes la opción de, si a lo mejor te rechazan en una de las 3, pues seleccionar otra distinta.
Sí, eso tranquila. Si te rechazan vas a tener opción después a seguir optando a solicitar más prácticas, eso seguro. Vale, gracias. Perfecto, Sandra, pues muchas gracias. Vamos con Fátima. Fátima El Gaudi, por favor. Sí, Fátima. Me comentaban algunas compañeras y algunos compañeros que como el cupo es de 100 personas y me consta que está siendo grabada la sesión, que ¿dónde se va a colgar la sesión? Me preguntan. Vale, el cupo de 100 personas. Ah, vale, las personas. No, bueno, que no pueden acceder más de 100 personas, te refieres a mí. No se pueden unir más personas y hay personas que no se han podido unir, por eso me pregunto. Pues la sesión la vamos a subir en la propia página web de la facultad, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver. Entonces, estará ahí y también figurará se subirá como noticia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando entréis en políticas y sociología.ucm.es, ahí vais a ver una noticia donde ponga resumen de la sesión informativa de prácticas, ¿de acuerdo? Y ahí podéis acceder al vídeo. Igualmente pondremos también un enlace en el apartado específico de prácticas externas. De acuerdo. Y yo tenía otra duda, porque de momento solo tengo 114 créditos aprobados, entonces este año no me podría preinscribir en las prácticas. Quiero saber si hay alguna posibilidad de que vuelva a salir otro plazo de preinscripción, porque me consta que este año sí que se ha hecho con algunos alumnos que ya estaban en cuarto y que han tenido posibilidad de preinscribirse a principios de curso. No sé si este año también se hará así o hay alguno. No, a eso no te puedo decir nada al respecto porque la apertura de que haya un plazo extraordinario de prescripción, ¿no? Que como su propio nombre indica es extraordinario, pues no es lo ordinario, no es lo habitual. Este año, bueno, pues también por la situación que hemos atravesado, pues decidió abrir, pero también cuando se abre, también los propios responsables de prácticas tienen que solicitarlo. Entonces, ahí sí que no te puedo asegurar que se abra. Es una posibilidad que se podría llegar a dar, como bien dices, se dio este año, pero no es una posibilidad con la que haya que contar con ella, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Vale, a ti, Fátima, gracias. Roger Muñoz, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas. Mi duda es, ¿qué pasa si no aceptan mi autopropuesta por lo que sea? ¿Quedas fuera del proceso ya? ¿O puedes optar a las propuestas de los convenios que te da la universidad? Ahí quedarías fuera, porque tú estás haciendo la prescripción a través de la vía de autopropuesta, ¿de acuerdo? Es decir, la manera en la que quedarías fuera, pues hombre, o que no cumplas alguna condición o bien que no aportes, ¿no? Una entidad sin convenio y que imagínate que hay 5 plazas para autopropuesta, ¿no? Pongamos ese supuesto y que os presentáis 8 personas. Pues bueno, ¿cómo se haría la selección? Igual que en el resto de los estudiantes que han hecho la prescripción. Pues mirando el expediente académico, la nota y a partir de ahí, pues por un criterio estricto de méritos. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. A ti, gracias, Roger. Marta Lara Rodríguez, por favor. Hola, mira, mi pregunta también es acerca del Erasmus. Me he enterado cuando se lo has explicado a la otra chica, pero no me he enterado muy bien qué tengo que hacer primero. Si tengo que preinscribirme y luego ya hablar con la coordinadora de prácticas de mi grado, o porque no sé si me tendría que inscribir a la inscripción normal o a lo de la autopropuesta esta, porque por lo que tengo entendido, las prácticas si las haces fuera, tienes que buscártelas por tu cuenta, como que no están en la bolsa de prácticas que ofrecéis. Pues esto no estoy muy segura, es por si me puedes poner al día sobre esto, porque no sé. Ángeles, que te veo... Sí, es que es una cosa son las prácticas Erasmus, que te acuerdas de lo que estuvimos haciendo con esta alumna del grado de Relaciones Internacionales, y otra cosa es que yo, estando de Erasmus, pueda realizar prácticas allí, porque ya tengo una entidad buscada, ¿sabes? O sea, que no sé a qué se refiere, si puede darnos más explicación o... No, sí, básicamente yo creo que la pregunta, ¿verdad?, es si tienes que hacer la prescripción ahora, ¿no? Claro, o sea, yo quiero saber qué hago. Si yo, porque claro, yo hasta el 9 de enero, de febrero, no sé si me han cogido o no me han cogido definitivamente para el Erasmus. Entonces, ya estaría abierto el plazo para inscripción para las prácticas. Entonces, no sé muy bien qué pasos seguir. Si primero preinscribirme o... ¿Pero tú te vas de Erasmus?
No lo sé 100% seguro porque el 9... Pero tú has echado la solicitud para irte de Erasmus. Sí. Es que no tiene nada que ver con lo de las prácticas. Una cosa son las prácticas Erasmus y otra cosa es que tú te vayas a realizar el Erasmus fuera. Si a ti te admiten hacer el Erasmus cuando lo hayas solicitado, si en el primero o en el segundo cuatrimestre, tus prácticas las tendrías que realizar aquí. Entonces sí que tengo que hacer la prescripción. ¿Sabes? Si yo he solicitado el Erasmus para irme en el segundo cuatrimestre, tengo que hacer la prescripción y estar admitida y mis prácticas las cogería en el primer cuatrimestre, aquí. ¿Y si me voy el año entero? Si te vas el año entero, entonces las prácticas tendrías que habértelas buscado allí, hacerlas por prácticas Erasmus, o como, no por prácticas curriculares, sino Erasmus prácticas o algo así es. Que tendrías que ponerte en contacto con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. Claro, digamos que sería otro proceso, ¿no? No sería el ordinario de prescripción de prácticas curriculares, porque de hecho creo que el proceso es, bueno, es prácticas Erasmus, lo que os decía antes, tenéis que poneros en contacto con, bueno, también el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y el proceso vía oficina Erasmus, digamos que sigue otro curso, ¿no? Pero no sería, en ese caso, este proceso ordinario de prescripción de prácticas. Vale, o sea que realmente si no tengo que prescribirme porque realmente con esta prescripción las prácticas serían para hacerlas aquí. Sí, bueno. O las puedes hacer fuera en el extranjero también, pero... Las puedes hacer en el extranjero, pero no dentro del plan Erasmus, ¿de acuerdo? Ah, vale. Eso es. O sea, no serían prácticas Erasmus. Es decir, si tú haces unas prácticas, imagínate, ponte, te vas a París y tú en París encuentras una entidad y haces las prácticas en una entidad de París, bueno, y todo está correcto el convenio, pues se te puede hacer, pero no son prácticas Erasmus, son prácticas ordinarias, ¿de acuerdo? Claro, y en tu learning tendrías que llevar, además de tus asignaturas normales, la asignatura de prácticas tendrías que tener. Vale, o sea, yo he pedido Erasmus normal, no Erasmus prácticas. Claro, Entonces, pero por eso te estaba diciendo, si tú pides un Erasmus normal y te vas en un cuatrimestre, el siguiente cuatrimestre tú puedes realizar tus prácticas curriculares. ¿Entiendes? Tú en el learning solamente llevarías las asignaturas que tú te vas a llevar para allá, pero las prácticas las tendrías aquí. Claro, y si me voy todo el año no podría llevarme la asignatura de prácticas de Erasmus. Es que eso ya habrías que hablar con la oficina de Erasmus, tendrías que hablar. Claro, es lo mismo que le decía a tu compañera, yo creo que lo mejor también para saber cómo exactamente ellos gestionan el tema de prácticas y Erasmus es ponerse en contacto con ellos, con la oficina de Erasmus y que te expliquen bien el proceso porque es verdad que ahí, claro, se juntan, ¿no? Como dos lógicas, las prácticas ordinarias y los Erasmus como tal. Entonces, bueno, pues para intentar buscar que puedas hacer prácticas durante el Erasmus, necesitas, eso sí, ese proceso con relaciones internacionales. Vale. Muchas gracias. Nada, a ti. Gracias, Marta. Ana Justel de la Rubia. Sí, hola, buenas. Yo siento volver sobre este tema, pero es que no me ha quedado muy claro cuando lo habéis respondido. Yo también soy del doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales. Entonces, la presentación y tal como lo ha explicado usted, ha dicho que tenemos 45 plazas por Relaciones Internacionales y 30 por Sociología y 30 por Relaciones Internacionales. O al revés, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. El tema es, no entiendo si esas plazas las compartimos con el grado de Sociología o con el grado de Relaciones Internacionales, según por donde nos presentemos, y sobre todo, no entiendo si se nos rechaza de Sociología, por ejemplo, no nos podemos presentar por Relaciones Internacionales, teniendo en cuenta que realmente se nos dan las dos posibilidades. Es decir, tenemos que escoger sí o sí, por ejemplo, Sociología, y en caso de que se nos rechace, ya no tenemos la opción de aplicar a Relaciones Internacionales. Sí, a ver, tú como estudiante, imagínate, el doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales, tú cuando haces la prescripción tienes que elegir si lo haces por una rama o por otra. ¿De acuerdo? No puedes hacerlo por las dos. Entonces, si tú haces la prescripción, imagínate, por Relaciones Internacionales y te rechazan, pues ya está. Quiero decir, ahí pues rechazada estás, ¿no? Y si lo haces por Sociología, igual, pero no puedes hacerlo al mismo tiempo por las dos, ¿de acuerdo? Por lo que antes explicábamos, porque de esa manera, como son dos criterios de selección distintos, pues tú tienes que optar por uno u otro. Tú tienes que elegir si vas por Relaciones o vas, de acuerdo, por Sociología. Y las plazas que vas a tener son esas 30 plazas, ¿de acuerdo? Son
del doble grado de Relaciones y Sociología, rama Sociología, ¿de acuerdo? Y son 45 plazas, rama Relaciones Internacionales. Y bueno, 10 de autopropuesta y en el caso de la rama de Sociología, 5 de autopropuesta. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Pero no puedes, ¿de acuerdo? En ningún caso, pues queda un poco la idea de lo de antes, que al final, pues si es el doble grado y hay 2 ramas, hay que optar por una. Y luego, pues ahí entras al, digamos, concurso competitivo para esas plazas. Entonces, si os presentáis, imagínate, 40 estudiantes para 30 plazas, pues se las llevarán las 30 personas que mejor expediente tengan, claro. Pues como en el resto de grados, ¿de acuerdo? Vale, pues gracias, Ana. Vamos con 2 manos más levantadas que hay. Vamos con Aarón Jiménez Rodrigo. Aarón, por favor, adelante. Sí, mi pregunta es sobre la preinscripción en el JIPE, porque yo al inicio del curso me inscribí en el JIPE para las prácticas extracurriculares. Entonces, mi pregunta es si ahora tengo que hacer una nueva inscripción. Sí, porque es prácticas curriculares. Entonces, prácticas externas curriculares. Entonces, sí deberías de hacerlo. Vale, gracias. Nada, gracias, Aarón. Y aquí hay otra mano más levantada. Irene Castillo Vecino. Irene, adelante. Hola, a ver, yo soy de Ciencias Políticas y quería preguntar, porque es que hay una cosa que no me ha quedado muy clara. A la hora de hacer la prescripción, nosotros tendríamos que tener ya alguna idea de, contactar, si quisiéramos hacerlas fuera de los convenios de la uni, buscárnoslo nosotros, ¿tendríamos que saberlo al hacer la prescripción o sería después? Pues deberíais de saberlo ya en el momento de hacer la prescripción por la vía autopropuesta, porque de hecho la aplicación, cuando pongáis autopropuesta, os van a pedir ya los datos de la entidad, el nombre de una persona que generalmente va a ser el estatuto de la entidad, ¿de acuerdo? Y un email y un teléfono. Entonces sí que tendrías ya que aportarlo. Vale, gracias. Sí, nada, a ti, gracias, Irene. Tenemos por aquí otra mano, Elizabeth Javier Garmón. Adelante, Elizabeth. Hola, buenas. Yo es que soy estudiante de antropología y me pasa un poco igual que a mi compañera Fátima. Resulta que tengo 141 créditos aprobados, me falta una, y es que resulta que es una básica. No sé si podría... ¿Pero esa básica vas a hacer el examen ahora, en esta convocatoria? Pues no, porque no me la había cogido. Pues es que entonces no se podría, porque claro, el criterio es ese, ¿no? Entonces, si no tienes todas las básicas aprobadas, pues te animaría a probarla cuanto antes para poder hacerlo el año que viene, aunque sea, ¿no? Pero es el criterio. Ahí sí que no podemos, no podemos saltárnoslo, ¿no? Por razones obvias. Vale, gracias. A ti, gracias, Elizabeth. Bueno, antes de daros la palabra a las y los responsables de titulación que hoy nos acompañáis y así también os presentáis con los estudiantes, yo no sé, Ángeles, si quieres remarcar alguna cosa última o decir algo que a lo mejor no haya quedado suficientemente claro por la presentación y lo que he dicho, o cualquier cuestión que consideres que es importante para los estudiantes antes de dar la palabra a los responsables. No, yo creo que no, que está todo bien. De todas maneras, que si tienen problemas a la hora de acceder a la plataforma, que no lo dejen para última hora, que nos lo comuniquen tanto a los responsables como a la oficina, porque así tenemos margen de maniobra para poder solucionar lo que es el problema. Vale, perfecto. Pues hacer caso a lo que os recomienda Ángeles de la Oficina de Prácticas, porque efectivamente ya sabéis que muchas veces las web y las plataformas, ¿no? Y sobre todo en este contexto en el que estamos todos conectados, ¿no? A todo, pues muchas veces dejarlo a lo último puede provocar un colapso y que, bueno, pues que en ese colapso a lo mejor, ojalá que no, pero imaginaos que se cae la plataforma, pues mejor no lo dejéis para el último día y tener un poco de previsión para hacerlo. Y bueno, antes, como os decía, de dar ya la palabra a los responsables, recordaros, sobre todo para las personas, si alguien se ha incorporado más tarde, que la presentación va a quedar colgada en la página web, en la parte de prácticas, de la página web de la facultad, ¿de acuerdo? Donde pone guía de prácticas externas. También se va a subir el vídeo de esta sesión. El vídeo también se va a subir en la
web de la facultad como noticia, también para que lo tengáis ahí. Y aparte, bueno, pues se lo voy a distribuir a los responsables y a las responsables de prácticas para que también lo tengan por si en algún momento pues requerís de ello, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que tengáis la información a vuestra disposición y, bueno, yo creo de esa manera, por lo menos, pues con la presentación, con el vídeo y con, por supuesto, los canales habituales de correo electrónico y demás, pues yo creo que espero que a nadie le queden dudas, pero, bueno, si a alguien le queda dudas, por favor, no dejes de preguntar. Pero, como os digo, el proceso es sencillo, simplemente pues es apuntar un poco los plazos, que no se nos pasen, ¿de acuerdo? Y seguirlos. Pues sin más voy a dar la palabra, si os parece, pues empezamos un poco por cómo os veo aquí en la pantalla, ¿no? Y la primera que veo es Asira Ruiz, que es responsable de prácticas del grado de Relaciones Internacionales y del doble grado de Relaciones y Sociología, rama Relaciones Internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que Sira se presente y que podáis verla, pues Sira, te doy la palabra para saludar y decir cualquier cosa que quieras. Gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Pues como Jorge ha dicho, soy la responsable de las prácticas del grado de Relaciones Internacionales y del doble grado Sociología Relaciones por la rama de Relaciones. Yo tenía que algunas cosas que quería comentar para recalcarlas. Primero, que prestéis mucha atención a los detalles siempre de la convocatoria. Entonces, la fecha límite, no sé qué día ha dicho Jorge, el 15 de febrero, es el 15 de febrero hasta las 23:59 horas, que hay gente que manda a veces los trabajos a la 1 del día siguiente. Esto no se entiende, si es hasta el día 15, es hasta el día 15, ¿vale? Entonces, por favor. Luego también pone que el formato del currículum es en Europass. El año pasado hubo gente que se quedó sin poder ser aceptada porque no lo subió en Europass, a pesar de que durante el proceso de subsanación yo les pedí el Europass y no había manera de que me mandaran el Europass. Entonces, a veces estas cosas que vamos siempre muy rápido con todo y no le damos importancia a nada, pues son muy importantes. O a veces se nos pide que subamos un documento en PDF y lo subáis en Word, pues hay gente que por esto se ha quedado sin prácticas. Entonces, por favor, leed muy bien las instrucciones que se os dan porque luego tiene consecuencias. Sobre ¿tiene alguna cosilla más por aquí? Sí. La admisión a prácticas curriculares es por expediente, ¿vale? No las autopropuestas, pero el resto, esas 45 plazas de relaciones, es por expediente. Entonces, pero una vez habéis sido admitidos, lo que importa es el currículum. Hay gente que a lo mejor tiene un expediente de un 7,5 y cuando se ha postulado a un puesto a una vacante de prácticas, compite con el de 9 y la empresa no ve si tienes un 7,5 o un 9 en tu expediente, ve tu currículum, ¿no? Lo que eres capaz de hacer y si tienes el perfil, no tienes el perfil. Entonces, por favor, el currículum, trabajadlo muy bien. A lo mejor no hace falta que lo trabajéis ahora del 1 al 15 de febrero, pero después, cuando hayáis sido admitidos, el currículum tiene que estar muy, muy bien y tiene que, la persona que lo vea, pues tiene que saber qué es lo que tú eres capaz de hacer. Sobre las autopropuestas que ha estado explicando Jorge, mi consejo es que si tenéis buen expediente, no hagáis una autopropuesta porque vais a ser admitidos igualmente. Por daros una idea, el año pasado la persona con menos nota que fue admitida en prácticas tenía un 7,5. Entonces, si tienes un 8 o un 9, pues no sé, no hagas la autopropuesta porque al final la entidad te puede dejar tirado, pero si quieres hacer prácticas, si tienes un 5 o un 6, entonces sí, utiliza esa posibilidad para hacer una autopropuesta, porque con un 5 o un 6 ya os digo que no vais a poder entrar, que no es normal, vamos, no podré, en principio yo creo que no ha habido nadie que haya sido admitido en prácticas en los últimos años con un 5 o un 6, entonces yo creo que esa sería una vía, la autopropuesta sería una vía para poder hacer las prácticas. Entonces, yo por mi parte, una vez ya sepa los que habéis sido admitidos, os convocaré, pues allá por marzo o abril, pues, a una reunión para explicaros un poco mejor cómo hacer el currículum y, bueno, daros más información más específica de las prácticas del grado de Relaciones. Y ya está.
Una cosa que quiero, Sira nos está diciendo que podéis subir el currículum en formato Europass. Si lo tenéis ahora actualizado lo podéis hacer, pero a lo largo del curso también lo podéis ir subiendo actualizado. No hay ningún inconveniente, nada más que ponéis en el nombre del documento currículum actualizado y así la entidad verá el último, claro. Muchas gracias, Sira, gracias, Ángeles. Yo creo que además, como veis, ¿no? También las personas que son responsables de la titulación también os van a dar siempre la voz de la experiencia, pues como un profesor, una profesora que da una asignatura, que van a daros esa información también importante, esos consejos y recomendaciones para que, bueno, pues hagáis el proceso lo mejor posible y luego pues podáis optar a aquellas prácticas que os interesen. Damos la palabra ahora a César Polo, coordinador y responsable de prácticas de la titulación del grado de Ciencia Política. César, pues adelante, cuando quieras. Gracias, Jorge. No sé si se me ve. Yo no me veo, no sé cómo ponerme. Sí, se te ve, se te ve. Se ve aquí en la pantalla. Bueno, pues nada, creo que estamos arrancando, ¿no? el proceso. Los criterios están ahí medianamente o meridianamente claros. Va a estar la presentación en la página web, siempre la podéis consultar. Y lo más importante, ¿no? La labor que hacemos nosotros como responsables es tener una comunicación directa con todos y cada uno de vosotros y lo más que puedo hacer es ponerme a vuestra disposición antes, durante y también después, ¿no? de todo este proceso para intentar solventar dudas y problemas que pudieran surgir. En ese sentido, pues ahí viene mi correo, como viene el de todos los coordinadores de las distintas titulaciones y ponerme simplemente a vuestra disposición, ¿de acuerdo? O sea, que si tenéis algún problema o surge alguna duda sobrevenida, pues me escribís y bueno, intentamos solucionarlo de la mejor manera posible. Y yo creo que ya no tengo mucho más que añadir. Sí es cierto que tenéis que tener muy claro que cumplís los requisitos, que los que tengan alguna asignatura, que es algo que suele ocurrir cuando se hace la convocatoria de estas básicas pendiente y se haya examinado ahora en estas fechas, hombre, pues si está aprobado obviamente lo tendremos en cuenta, ¿no? Pero tendréis que intentar comunicarlo lo antes posible, Y bueno, pues hay veces que sabemos que también esta nota no se sube al expediente de una manera inmediata, pero siempre tenemos una comunicación directa con el profesor responsable y se puede demostrar que uno cumple los requisitos, ¿no? O sea, no se trata de cumplir los requisitos, sobre todo eso, cumplirlos. Que no está reflejado en el expediente porque todavía no se ha subido el acta, bueno, pero siempre y cuando se pueda demostrar, pues se puede uno reinscribir. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo dicho, que quedo a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perdón, gracias a ti, César. Pues si os parece, para seguir aligerando, damos la palabra a Alicia Cortés, para que aquellos alumnos de doble grado de Derecho y Ciencia Política, pues adelante, Alicia. No sé si podéis escucharme. Sí. Perfectamente. Buenas tardes a todos. Soy Alicia Cortés. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Jorge por haber condensado toda la información en los materiales que tenéis a vuestra disposición. También a Ángeles por la ayuda inestimable, ¿no? que hace que podamos ir solucionando los problemas que van surgiendo. Y bueno, por no extenderme mucho, desde el punto de vista genérico, en cuanto a lo que ha dicho Jorge, no tengo mucho más que añadir, ¿no? Tenéis la información. Y desde el punto de vista particular, las dudas particulares que os puedan surgir, pues tenéis mi correo, prácticas-derpol@ucm.es, y nada, cualquier cuestión me escribís. Y bueno, y por último, pues daros la bienvenida y espero que disfrutéis esta experiencia en la entidad que elijáis o que os elija. Y nada, poco más. Para no extenderme, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Quedan 3 personas responsables.
vamos a dar el paso a Juan Carlos Cuevas, responsable del grado de Gestión y Administración Pública. Juan Carlos, por favor, cuando desees. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo también daros un poco la bienvenida a este mundo de las prácticas, que es un mundo peculiar, como bien saben el profesor Resina y Ángeles. Bueno, yo poco puedo añadir. Yo creo que el profesor Resina ha sido muy sistemático, ha sido muy claro. La información que os ha dado yo creo que es muy valiosa, o sea que tenedla en cuenta, tomadla en consideración, porque os va a facilitar mucho vuestra andadura por estas prácticas y sobre todo pues recalcar esta idea de que tenéis que ser bastante rigurosos con las prácticas, que eso facilita mucho la tarea, sobre todo a esa oficina de prácticas a la que siempre andamos un poco mareando y maltratando desde la coordinación de las distintas prácticas. Entonces, bueno, pues eso, que seáis lo más rigurosos posibles con ese procedimiento y me pongo a vuestra disposición, me pongo a disposición de todos los alumnos de Gestión y Administración Pública para cualquier cuestión que os surja, cualquier duda, pues en el momento en que queráis contactáis conmigo vía email y que va a ser lo más sencillo. Muchos de vosotros habéis sido alumnos míos, entonces entiendo que eso también va a facilitar bastante la tarea. Lo dicho, muchas gracias. Tengo la voz un poco tomada, así que disculpadme también. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. No te preocupes que yo estoy al límite también. Ya de hecho, antes me costaba dar el paso a Alicia y, bueno, aproveché la pausa para poderte hacer bien. Damos la palabra a Inge, que es responsable de prácticas del grado de Sociología y del doble grado de Relaciones y Sociología de la rama de Sociología. Pues Inge, cuando desees. Sí, buenas tardes a todos. Pues nada, un poco que añadir a lo que ya han dicho mis compañeros. Simplemente recordaros la importancia de estar revisando, sobre todo en todos los procedimientos, los plazos que se abren ahora, que estéis muy pendientes de vuestro correo electrónico. Animaros también a contactar conmigo si queréis o tenéis intereses específicos para que podamos revisar pues eso, una adecuación idónea de lo que son las entidades, vuestros intereses, lo que sería un tratamiento más personalizado. Y nada, al igual que mis compañeros, ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis y animaros eso, a contactar con nosotros con cualquier duda que podáis tener en este nuevo proceso para vosotros. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Inge. Pues nos faltaría una responsable de prácticas que antes estaba y, bueno, pues imagino y supongo que quizá por a veces los problemas de conexión no la veo ahora conectada, que es Almudena Cortés. En todo caso, tenéis su contacto de acuerdo y su correo en la presentación. Entonces, cualquier cuestión, por favor, para aquellas y aquellos estudiantes del grado de Antropología, pues no dudéis también en escribirla. No, sí que está, perdón, Almudena, perdón porque estaba buscándote por Almudena y no me había dado cuenta de... Almudena, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Es que el nombre es María de la Almudena. Yo te gustaba, y en algún momento te había visto cuando te conectaste, pero ya digo, no, ya claro. se le debe haber caído la conexión. Y no, aquí estoy desde el comienzo, siguiendo todo al pie del cañón. Adelante. Bueno, pues nada, yo solamente ya, como estamos al final, yo quería, pues saludar, ¿no?, a todos los estudiantes que están conectados. También agradecer la presentación que habéis hecho, que me parece que ha sido muy clara y que, pues viene a explicar los pasos que son importantes en esta fase. Y yo lo que quería era insistir un poco en lo que habéis dicho, porque ya a estas alturas habéis explicado prácticamente todo. Yo quería insistir mucho en que ahora mismo, hasta que se matriculen los estudiantes, es muy importante prestarle atención al currículum Europass, que está claramente demostrado que las entidades hay un mayor éxito de selección cuanto mejor completado está el currículum Europass, que este currículum además es un formato
que es un beneficio que queda para todos los, o sea, os queda ya elaborado y es algo que cuando se montaron las prácticas inicialmente, pues ya casi hace 8 años, se decidió que fuera en este formato porque sobre todo lo que permite es recoger vuestras capacidades, habilidades, mucho más que tareas concretas que hayáis realizado. Entonces eso ayuda a entender muy bien cuáles son vuestras fortalezas a la hora de poder realizar unas prácticas y que las entidades os seleccionen, ¿no? A mí esto me parece que es muy importante y cuanto más completo lo tengáis, pues mejor será para la selección por parte de las entidades. Y luego, para nosotros es muy importante, efectivamente, el informe de matrícula, o sea, el informe de GEA, porque es con lo que vamos a poder hacer una preselección adecuada de las candidatas y de los candidatos. Y lo que sí que me parece muy importante es insistir mucho es que hasta la matrícula no vais a tener acceso a las ofertas llegarán después. Las ofertas son variadas, cada año van cambiando, van a depender de... por ejemplo, pues que haya, por ejemplo, profesores que tengan proyectos de investigación sobre ciertas temáticas, pues se van a realizar prácticas de investigación, pero luego todos los años solemos tener prácticamente los mismos temas o las mismas entidades, pero eso, claro, por eso ahora tampoco podemos cerrar este tema, porque va a depender de que nos envíen ofertas y que las tengáis, evidentemente, este año a vuestra disposición, pero en general suelen ser con los temas centrales que venimos trabajando en el grado. Temas de, por ejemplo, de nuevas ruralidades o trabajo sobre antropología de la educación, derechos humanos, migraciones, etcétera. Son temas muy variados que vamos cambiando y que va a depender también cada año de las entidades que nos ofrecen las prácticas. Y bueno, por supuesto, me podéis escribir a mi correo con cualquier duda que tengáis, pero ahora sobre todo lo más importante, yo os animaría mucho en antropología porque a diferencia de los otros colegas, nosotros no solemos cubrir las 25 ofertas. Eso quiere decir que prácticamente tenéis que cumplir los requisitos, pero que esa presión que hay en cuanto a las notas en antropología no va a ser tan decisivo, vamos a decirlo así, porque, bueno, evidentemente no solemos llegar a las 25 diríamos, solicitudes, ¿no? O prescripciones, con lo cual os animo a todos aquellos que cumpláis los requisitos, que tengáis los 120 créditos y que, bueno, pues rellenéis los datos que ahora se os piden y así ya, bueno, pues ya os matricularéis cuando seáis admitidos y, bueno, pues seguiremos todo el procedimiento, ¿no? Así que, bueno, nada más, os animo y si tenéis cualquier duda, por favor, escribidme y os atenderé vuestras dudas sin ningún problema. Así que nada, yo por mi parte lo dejaría aquí. Perfecto, Almudena, muchas gracias. Bueno, agradeceros a todas y a todos las y los responsables, a Inge, a Almudena, a Sira, a Alicia, a César, a Juan Carlos, agradecerte también, Ángeles, por la oficina de prácticas, que hayáis estado presentes en esta sesión, acompañando y también pues aportando información y clarificando, ¿no? Muchas cuestiones y también dando detalles basadas también en la experiencia que seguramente, bueno, con toda seguridad, de hecho, van a ayudar a las y los estudiantes y, bueno, también agradecer vuestra disposición para que puedan, pues, contactaros en caso de dudas y que de esa manera, bueno, pues si alguien después de ver la presentación sigue teniendo alguna duda, pues ya sabe que puede contar con vuestra colaboración todo el proceso y estoy segurísimo además de que, bueno, pues así va a ser y que van a estar muy bien acompañadas y acompañados. Y a vosotras y vosotros, como estudiantes, agradeceros también el interés en la asignatura de prácticas curriculares externas, agradeceros que hayáis estado, ¿no? Hasta el final casi de esta sesión y que de la misma manera, pues animaros a hacer la prescripción, animaros a
a hacer prácticas y que estoy seguro que será también una experiencia curricular muy interesante que os va a complementar la formación pues también más teórica, ¿no? Que a veces vemos en las aulas y que os van a permitir desempeñar algunas otras destrezas y habilidades que van a ser complementarias al grado. Así que sin más, nos despedimos y como os digo, esto quedará subido, este vídeo, en la página web de la facultad, tanto como noticia durante un tiempo, ¿no? Ya sabéis que las noticias van bajando a medida que se van añadiendo nuevas y después en el apartado de prácticas externas. Así que cuidaos mucho, por favor, que ya sabemos que son días complicados, todo el mundo con sensatez y a cuidarse y a cuidar. Un cordial saludo. Muchas gracias.